Pasado Urgente nos ocupamos de un hecho por demás destacado para la historia de Santa Rosa y de la provincia. Vamos a buscarlo desde un hecho, como decíamos, destacado y que va a quedar siempre en la memoria como la fundación, y es su primer gran aniversario, o sea, su cincuentenario. Vamos a recorrer con imágenes únicas pertenecientes al municipio y a su archivo histórico lo que fue el festejo de los 50 años de Santa Rosa, un año por demás importante en el que además nacía la emblemática Plaza San Martín y su monumento. Esto también se trata de conocer un poco la historia de este emblema de Santa Rosa como lo es su plaza. Y en el aspecto político, obviamente, vamos a conocer el nombre que es por demás recurrente en nuestra memoria, en la memoria colectiva del pampeano y del santarroceño, el gobernador Duval. Está impreso en calles, en plazas y hasta en una localidad. Pero ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál era la raíz de este político tan particular, tan cuestionado y a la postre tan importante para la historia de La Pampa? Entonces, a partir de estos especiales, empezamos a conocer la figura de Miguel Duval, el general que comenzaba a comandar los destinos del entonces territorio de La Pampa. Santa Rosa, en su ya largo centenario, mantiene frescas las huellas de una historia no tan reciente y no tan lejana, que igualmente convive en este presente a través de sus emblemas, sus hechos y sus símbolos. En 1942, Santa Rosa cumplía 50 años en medio de un contexto político convulsionado, en medio también del gobierno de Miguel Duval. Tiempos en que La Pampa aún era territorio y la capital apenas superaba los 13.000 habitantes. En esa época, también, nacía nada menos que el monumento a San Martín, la nueva plaza, ese símbolo que esconde un poco de todo, un poco de todos y también eje de esta historia, los caprichos de Duval. En el año 1942 en Santa Rosa ocurrieron dos hechos que están unidos entre sí, que es el cincuentenario, sería el 22 de abril de 1942, y el cambio de imagen en la plaza, en la que hasta ese entonces era Plaza Mitre, la plaza central de Santa Rosa, la pirámide por la estatua de San Martín. Esto que podría haber sido un cambio común y compartido, este cambio de imagen en la plaza, se convirtió en todo un conflicto que de alguna manera tiñó también la celebración del cincuentenario. De modo que los dos hechos no pueden desplegarse. No es el cambio por sí en la plaza, sino el clima que rodeó a ese cambio. Respecto a la trayectoria de Miguel Duval, cuando uno lee su hoja de ruta, se encuentra con un militar que pasó por casi todos los cargos, con un énfasis en la formación, y tal vez su rol más destacado fue haber sido director de la Escuela Superior de Guerra. Muchos por eso lo vinculan después con Perón, porque lo tuvo primero de alumno y después fue colega cuando Perón dio clases en este instituto. Él se jubila en el 33 de sus obligaciones militares. En el 35 creo que participa en la intervención a la provincia de Santa Fe y llega a La Pampa en 1939, un momento muy delicado para la Argentina, no solamente para el territorio de La Pampa, porque se produce no solamente con un cambio de presidencia en el contexto general, sino también con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son épocas muy complejas para la historia política y económica de la Argentina. Y en particular para el territorio, que estaba en un momento que empezaba a recuperarse de la crisis del 30, el inicio de la Segunda Guerra Mundial da otro golpe profundo a la economía. Hoy su nombre es conocido por una transitada calle, una tradicional plaza de Villa del Busto y un poblado a la vera del Colorado, Gobernador Duval. Así está impreso en la memoria colectiva su nombre. ¿Y acaso esa era la aspiración máxima de este militar que comandó La Pampa desde 1939 hasta 1945? Un cultor de su propia imagen, ansioso por poner a la provincia en el mapa. Creo que hay un cambio en la política en los años 30 en general, es decir, a nivel internacional. Uno va a empezar a conocer
incluso ciertas tendencias que después van a cristalizar con el fascismo, después en el nazismo, digamos, de un mayor protagonismo de determinados líderes políticos, con un perfil más elevado. No hay que olvidarse también que los medios de comunicación, sobre todo la radio, comienza a ser un medio de fuerte penetración social y comienza a haber una relación más directa. Y los 30 en la Argentina es una etapa de reconfiguración de las fuerzas políticas, es decir, con el golpe de Estado de Irigoyen en el 30, comienza a generarse diferentes posicionamientos políticos, hay un vacío de poder, muchos han entendido, y determinados personajes saben y logran gestionar una imagen que los trasciende, ¿no? Entonces yo creo que hay un mayor énfasis en general en los 30 de tener mayor protagonismo. Duval tenía una concepción disciplinadora, jerarquizada, concentradora del poder y, digamos, de acuerdo a esta concepción, él exaltaba todo lo que significaba el militarismo o una explicación militarista de la historia que arranca desde el siglo XIX con una figura casi equivalente entre San Martín y Roca, una exaltación de la conquista del desierto y, por supuesto, digamos, la función disciplinadora del ejército que hacia 10 años se había puesto de manifiesto en el golpe militar que derrocó a Irigoyen en 1930. La avanzada militar en la Argentina tras la caída del gobierno de Irigoyen alumbraron una nueva manera de hacer política en Argentina y desde allí se podrían hasta encontrar gobernantes similares o los mismos vicios políticos puestos de manifiesto en el poder. Si vos haces un paralelo entre Duval y el gobierno de Manuel Fresco en Buenos Aires, prácticamente llevan a cabo las mismas acciones, las mismas iniciativas. Fresco creó una oficina de prensa de la gobernación, ¿sí? Otra de las medidas de Duval y que tienen que ver con esta política de corte autoritario y represivo fue crear, digamos, al interior de la Brigada de Investigaciones o la División de Investigaciones de la Policía una sección que se llamó la sección Orden Social y Político y que básicamente, digamos, apuntaba a controlar el accionar de los partidos políticos. Duval se encuentra con una provincia con una fuerte crisis social, con pérdida de población y quienes han estudiado más su perfil político, lo que más han marcado que él fue un gobernador que se dedicó a recorrer el territorio en ese momento y a generar, si se quiere decir, más acción directa del Estado. Desde mi humilde interpretación creo que esto no es del todo una novedad, es decir, ya en los años 30 el Estado deja de ser un ente prácticamente autónomo en la vida del país para convertirse en un actor fundamental, tanto en materia económica como también en materia social. Por ejemplo, las primeras leyes agrarias anteceden al peronismo y se dan, por ejemplo, en el contexto del 39 del 40 para, por ejemplo, limitar la pérdida o si queremos, la expulsión de arrendatarios, que era un problema muy grave en La Pampa. La obsesión por trascender despertó innovaciones en Duval y la antigua manera de hacer política. De la mano de este ex gobernador, nacía lo que podría llamarse la primera oficina de prensa, difundiendo actividades de gobierno y hasta sus míticas fotos que repartía con el fin de poblar la ciudad con su retrato. Detrás de sus palabras, su manera de opinar, estaba nada menos que un ilustre de la época, Enrique Stieven. Duval, que aparentemente no era ningún sonso, buscó lo mejor que podía tener y que además, quizás como intelectual, no se le pusiera también en contra. O sea, de alguna manera trató de encontrar el punto más fuerte, que era el que, de otra manera, para neutralizarlo hubiese sido muy difícil. Pero bien enfocado, me parece, de acuerdo a los escritos, te estoy hablando de acuerdo al estudio de lo escrito, bien enfocado desde esta línea. Él convocaba tanto a Duval convocaba tanto a Stieven como a El Toscano, al pintor, y a otros artistas más y a otros intelectuales para hacer el recorrido en todo el territorio.
en toda la Pampa. Y hay escritos, hay prensas donde llegan al río Colorado, por ejemplo, después de una travesía de una semana en auto por los caminos polvorientos. Lo relata absolutamente todo. Eso estaba en los archivos de la capital. En cuanto a obras públicas, sí, durante su gestión se llevaron a cabo muchísimas obras públicas y otras, digamos, se efectuaron en el gobierno posterior, pero él sí llevó a cabo un plan de, por ejemplo, qué sé yo, terminar con el monocultivo, capacitar a los agricultores, la construcción de viviendas baratas para los obreros, bueno, construcción de salas de primeros auxilios. Es increíble el número de salas de primeros auxilios que se inauguran durante la gestión de Duval. Si bien, digamos, las gestiones y las iniciativas comenzaron en los años previos durante el gobierno de Virasoro, pero durante la gestión de Duval se llevan a cabo y se desarrollan todas escuelas también, creación de escuelas rurales, un amplio plan de forestación del territorio. Es increíble ver cómo, digamos, constantemente se hace referencia a el Día del Árbol, a plantar árboles, a valorar la cuestión del árbol. La visión del aborigen, del originario como un bárbaro, se repetía y multiplicaba en los discursos de época. La tierra recuperada, al fin de cuentas, aunque al cabo de la década del 30 el territorio provincial tenía pocos dueños y grandes extensiones. Más de la mitad de los productores no eran dueños de la tierra. El censo del 37 habla de casi el 70% de quienes producían en La Pampa no eran dueños de la tierra que producían. Y va a empezar a finales de los años 30 y en los 40 y luego en los 50 ciertas políticas del Estado que van a intentar limitar ese gran porcentaje de arrendatarios. Entonces Duval se presenta como una persona que extrae a La Pampa políticas novedosas, pero no necesariamente son propias, sino que muchas veces son aplicaciones de políticas nacionales. Años más tarde, Steven dejaba de lado aquel razonamiento de la civilización y barbarie. En ese tiempo, y nosotros cuando investigamos un tema también tenemos que contextualizarnos en lo que diría Heidegger, el espíritu del tiempo. En ese tiempo estaba casi justificada la campaña del desierto. Para ese tiempo se planteaba que lo mejor que podría haberle pasado a La Pampa fue la campaña de Roca. Pero en la tercera etapa, cuando encuentro material inédito, aparece, y estoy hablando de un texto que es maravilloso, que es la historia de la revolución y la traición en la Argentina. Él habla de Roca en ese espacio, en ese tiempo, habla de Roca como la persona que pudo haber cambiado la historia. Dice que Roca, como tantos otros, ha sido una persona que tuvo todo para hacer las cosas bien y sin embargo se durmió en los laureles de la oligarquía terrateniente. El monumentalismo, la exaltación de los símbolos y la necesidad continua de difundir obras y difundirse fueron una constante en la gestión de Duval, que supo adaptarse y subsistir en su cargo a pesar de los continuos cambios a nivel nacional. El impacto de su imagen en Santa Rosa comenzaba a ser creciente a principios de los 40. A poco del cincuentenario de la ciudad, una fecha clave. Duval decía, por ejemplo, que la verdadera disciplina consiste en agrupar lo idéntico. Con ese tipo de idea, vaya espacio que le podía quedar a las diferencias, ¿no? Entonces, esta forma de manifestar esta inauguración del monumento a San Martín en la plaza central de Santa Rosa, un poco tiene que ver también a nivel mundial con la estética fascista, porque se llama monumentalismo fascista a ese tipo de grandes acontecimientos muy marcados en lo marcial y en lo disciplinario, y de esa forma se inauguró esta estatua de San Martín, y también usando mucho el cine y la radio. Las ansias de autopropaganda llevaron a Duval a una idea impensada para los años 40. Contratar a un equipo de cineasta para retratar los avances de La Pampa en un documental llamado Bajo el cielo pampeano, material que se difundía en los cines previo a los filmes, como lo hizo hasta los 50 Sucesos Argentinos.
La Casa de Gobierno se destaca como edificio de moderna arquitectura. El excelentísimo señor gobernador de La Pampa, general Miguel Duval, y su secretario, doctor Otto Ortiz, posan para la Cámara de Imágenes Argentinas. En celebración del 50º de la fundación de la ciudad de Santa Rosa, se oficia una solemne misa de campaña. También en esta película fílmica que se realizó, porque bueno, dentro, digamos, del accionar de Duval, él, si uno lee las memorias de Duval, ¿sí?, las memorias de los gobernadores, en donde se detallaba el accionar de estos gobernadores, uno ve que él desarrolló un amplio plan de fomento para el territorio de La Pampa. Él decía, bueno, el territorio de La Pampa es un territorio que tiene fracturas, que tiene fallas, es necesario hacerlo progresar y a su vez dar a conocer ese progreso al resto de los habitantes del país. Con ese objetivo filmó esta película documental, ¿sí?, que estaba organizada en 3 actos. Eran sobre la gran llanura, sobre tratar, digamos, la idea básica era tratar de desterrar esta idea de que La Pampa era una tierra de malones. A nadie se le había ocurrido, como a Duval, contratar a Sucesos Argentinos. Eso de Sucesos Argentinos, digamos, el noticioso documental que había que hemos visto tanto tiempo. Bueno, Duval contrató con Sucesos Argentinos un documental de La Pampa, donde aparecían los gauchos, digamos, los receros conduciendo el ganado y toda la actividad agropecuaria, pero todo, la voz en off, era todo su ideología, y termina con un discurso de él, el documental. Y esta película se estrenó un mes antes de los festejos del 50º de Santa Rosa, que por supuesto fueron el 22 de abril de 1942, pero fue del 18 al 22. La mano dura fue otro de los férreos lineamientos del exgobernador, que a la vez entendía la obra pública como la base de todo buen gobierno, acaso pretendiendo urbanizar una provincia fuertemente identificada con lo rural y acaso con la presencia del aborigen. Egocéntrico y además con esta ideología que tenía el sustento intelectual de Enrique Stieven, quien concebía a esta altura de su vida, porque 20 años atrás era todo lo contrario, a esta altura de su vida tenía una concepción biologista de los fenómenos sociales y de la vida indígena y demás, de explicaciones de los fenómenos sociales en general. Y digamos que tenía, y en esto entra el tema de la plaza, él tenía una concepción así, que la Argentina, que La Pampa tenía que argentinizarse. Para eso tenía que homogeneizar la población detrás de determinados valores, que eran los suyos, por supuesto, y que estos valores tenían que ser impuestos a través de grandes símbolos. Entonces, la proliferación de mástiles gigantes en casi todos los pueblos de La Pampa y la imagen de las estatuas de San Martín cumplían este propósito. Y también, por ejemplo, el cambio de nombre de Villa Alba por General San Martín se hizo con toda esta concepción. Creo que tal vez Duval podría representar ese nuevo giro que se va a dar y que luego se va a profundizar con el peronismo, porque Duval, hay que recordarlo, antecede al peronismo en La Pampa. Es decir, él no alcanza a hacer esa transición con el peronismo, sino que se mantuvo durante el gobierno de lo que se conoce del GO, del 43 al 45. Entonces creo que él tal vez sí lo que representa es este nuevo giro en el rol del Estado y cierta implementación de políticas públicas que los que lo conocen dicen que era muy astuto en sus campañas de prensa. Tal vez eso sí es un punto diferencial de su carrera. O sea, fue un gobernante interesado en que la comunidad, aunque no lo votaba, porque este cargo no era por elección, sino que era por designación del gobierno nacional, por lo menos tuviera cierto grado de popularidad. Duval llegó a juzgar excesos en la libertad de expresión de los diarios, dejando en claro que la crítica y la prensa no congeniaban con el poder. Sin embargo,
Mientras ordenaba el cierre de periódicos, se sirvió de medios como la radio para difundir su imagen, su gobierno. Esta acción de Duval en 1942 se produjo también en un clima bastante represivo, digamos, porque de acuerdo a todas sus ideas, él primero, por ejemplo, creó una sección de orden social y político dentro de la Policía del Territorio con la expresa función de reprimir ideológicamente, cosa inédita hasta ese momento en La Pampa, ¿no? Y también su acción disciplinadora la hizo también a través de la prensa, porque clausuró un diario de Santa Rosa, gobierno propio, y también suspendió el diario, el periódico 1 de Mayo de General Pico, La Arena también la suspendió, y suspendió un mensuario de Macachín, Principios, todo bajo el argumento de que se excedían en el uso de la libertad de prensa. En 1942, Santa Rosa cumplió sus 50 años de vida con un festejo que llevó el sello Duval y el de la época. Poco tiempo después, la tradicional plaza que hoy conocemos iba a estrenar el monumento al Libertador San Martín, enviando la pirámide a la estación de trenes. Una historia que, aunque hoy no lo parezca, despertó miles de críticas, luchas y desencuentros. Asisten el señor gobernador del territorio, general Miguel Duval, el delegado del Gobierno Nacional y subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, doctor Gómez Palmés y el doctor José F. Garmendia. Con asistencia de las altas autoridades, se inaugura el moderno edificio del Colegio Nacional, orgullo de la capital de La Pampa. En 1942, Santa Rosa cumplía sus 50 años con una fiesta por demás importante que seguía el ritmo de lo que marcaba la época, ¿no? El monumentalismo, las grandes celebraciones, la exaltación sobre todo de las cuestiones emblemáticas que hacen al nacionalismo o al chauvinismo, por ser más directos en ese sentido, y así lo marcaba y demandaba las décadas que corrían. Pero decíamos, aparte de Duval, que vamos a seguir conociéndolo, la figura de Stieven detrás de él, vamos a conocer esta historia tan particular, la de nuestra plaza, la Plaza San Martín, y cómo era la Santa Rosa de aquellos años. Será entonces hasta la semana que viene con estas imágenes imperdibles de Duval y nuestra Santa Rosa de la década del 40.